Estamos con el presidente Arístides Royo. Presidente, ¿qué le ocurrió a usted como persona y como gobernante del Panamá al enterarse que se producía la guerra de Malvinas en el año 82? Bueno, la primera impresión fue la noticia internacional, mundial, de que Argentina había ocupado las Islas Malvinas, que era ocupación de su propio territorio. Rápidamente entre distintos presidentes comenzamos a comunicarnos, pero yo noté cierta, para no llamarlo frialdad, noté cierta falta de calor porque algunos presidentes sentían que no se debía apoyar la dictadura argentina. Y la reacción mía, y lo dije a ellos varias ocasiones y en alguna entrevista de prensa, es que uno tenía que separar lo que era la dictadura argentina de lo que era un derecho inalienable del pueblo argentino a recuperar un territorio que Inglaterra le arrebató cuando Argentina era un país independiente, formaba parte ya del conjunto de naciones americanas recién surgidas en la década de 1810 a 1820, y que no, nos parecía que teníamos que defender ese principio, independientemente del régimen, el régimen político que tuviera la Argentina en ese momento. Uno estaba defendiendo un ideal. ¿Por qué Panamá actuó así? Porque nosotros estamos hablando de abril de 1982, hacía apenas 4 años que se habían ratificado los tratados Torrijos-Carter, y estábamos en la etapa aquella de los 23 años y varios meses más, y 3 meses que tuvimos que esperar para que el canal pasara completamente a manos panameñas y para que los norteamericanos desocuparan las bases militares y se fueran de nuestro país. Entonces Panamá era un país sumamente sensible al tema de que todavía un país extranjero mantuviera una colonia. Nosotros la teníamos más o menos en Panamá porque en el 82 existía todavía la zona del canal. Es verdad que en el 79 habíamos ocupado el Cerro Ancón. Es verdad que nos habían revertido tierras y aguas, pero todavía existía el canal de Panamá con jurisdicciones norteamericanas allí y todavía existían 14 bases militares. Todo eso fue un proceso de desmantelación. Así que si había una nación consciente de que tenía y debía apoyar a la Argentina en el reclamo de sus derechos, era Panamá. ¿Qué ocurrió después? En lo cual nosotros también luchamos para evitarlo, que supimos de la reacción de los ingleses en el sentido de querer contrarrestar la ocupación argentina, mandando todo el poderío o gran parte de su poderío militar, naval, aéreo, terrestre, etcétera. Y muchos de los presidentes o algunos presidentes hicimos el esfuerzo para que el secretario de Estado Haig de los Estados Unidos tratase de evitar una reacción militar inglesa de esa naturaleza y que se promoviera un diálogo con los argentinos para tratar de llegar a una conciliación. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el secretario de Estado Haig no solamente no estaba haciendo los esfuerzos para evitar esa conflagración, esa guerra, una guerra completamente fuera del balance, una guerra desajustada en cuanto a la proporcionalidad de las fuerzas intervinientes. Entonces, ¿por qué? Porque Argentina nunca ha sido una potencia militar e Inglaterra era y es una potencia militar de importancia. Entonces hicimos esfuerzos, idas y venidas, cartas, reuniones en las Naciones Unidas, etcétera, y teníamos más o menos la esperanza de que ocurriera eso, del sentido de que ocurriera evitar la reacción tan poderosa por parte de Inglaterra. ¿Hubo después una represalia a su país por parte de Inglaterra o Estados Unidos por el apoyo brindado a nuestro país? Que yo recuerde, no hubo represalia. Yo salí del gobierno varios meses después, esto fue en abril, y yo salí el 30 de julio, pero entre las causas que se adujeron para la salida mía, que fue una salida forzada por los militares, no figuraba al menos el tema de las Malvinas. No figuraba, era más bien causas, diría, de origen interno.
pero el apoyo que nosotros le dimos a Argentina no era nada más que reciprocar el apoyo que Argentina nos había dado a nosotros. Cuando Torrijos, que era jefe de Estado, viajó a Buenos Aires, allá lo recibió el general Perón, que era presidente por segunda vez de Argentina, y se organizó una manifestación multitudinaria en la cual la consigna, lo que gritaban los manifestantes era Torrijos y Perón, un solo corazón. Así es que, y eso lo recuerda todavía mucha gente de la Argentina, que de jóvenes asistieron a la manifestación peronista que se organizó en apoyo a Panamá. Así que creo que el presidente Videla también estuvo en Washington cuando la firma de los tratados. Es decir, Argentina apoyó de corazón la causa panameña para que nosotros nos viéramos liberados de esa colonia y de esa presencia no querida por los panameños que tenían los norteamericanos en Panamá en términos militares y en términos de que era como un estado dentro de otro estado. Así es que frente al apoyo de Argentina, Panamá no podía hacer otra cosa que reciprocar. No solamente lo hice yo en las Naciones Unidas, que pronunció un discurso allá, sino que lo hizo el canciller mío, que era Jorge Llueca, un hombre de gran experiencia política en política internacional y en derecho internacional, porque era jurista y que había sido, entre otras cosas, negociador de tratados de 1967, pero también había sido embajador en las Naciones Unidas. Así que diría que estábamos teniendo a un canciller de gran experiencia, que después fue presidente de la República de Panamá por 1 año y medio, creo. Por eso nosotros éramos muy conscientes de que ese apoyo teníamos que hacerlo precisamente en las Naciones Unidas. ¿Qué relación tenía usted como presidente de la República con su colega, el peruano Fernando Belaúnde Terry, que también tuvo un gran apoyo a nuestro país? Bueno, nosotros nos llevamos muy bien con Belaúnde Terry y también con el presidente Morales, que vino a la toma Morales del Cerro Rancón, Morales Bermúdez, en 1 de octubre del 79. Me tocó a mí el honor de izar la primera bandera panameña en el Cerro Rancón. Y él nos acompañó en ese acto junto con varios presidentes más. Así que los peruanos tuvieron clara también la posición de Panamá. Y Belaúnde Terry también, yo creo que Panamá le quedó muy agradecida. ¿Cómo era el sentir del ciudadano de a pie, del ciudadano panameño hacia la causa Malvina? ¿Cómo lo vivía el ciudadano común, el apoyo que su país brindó a nuestro país? Bueno, yo creo que el pueblo panameño lo vio con una gran naturalidad. Fidel Castro estuvo en Panamá en 1948, por ahí por marzo del 48, principios de abril. Y él estuvo en Panamá porque él iba a la conferencia de Bogotá, en la cual se fundó la Organización de Estados Americanos, porque antes existía una Unión Panamericana, y se funda la OEA en abril del 48, en medio de aquella tragedia, con la fundación concurrió la tragedia del Bogotazo, que fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces Fidel Castro pasó por Panamá antes de ir a la conferencia de la OEA, con la cual él no estaba de acuerdo. Él iba en plan de protestar y de criticar esa conferencia, porque consideraba que la presencia de Estados Unidos allí no concurría a lo que era una confederación de estados latinoamericanos. Bueno, después se amplió a todo el hemisferio, pero Fidel Castro decía que él no había conocido ningún país tan antiimperialista como Panamá, porque en diciembre de 1947 la Federación de Estudiantes de Panamá, la Unión de Estudiantes Universitarios, los colegios secundarios, el pueblo panameño marchó a la Asamblea para evitar que en la Asamblea se aprobaran los tratados Filos-Hines, que le garantizaban el uso de bases militares a los norteamericanos por un periodo largo, 20 años, el uso de las bases militares que habían construido ellos durante la Segunda Guerra Mundial, que construyeron 142 bases militares. Entonces, ese pueblo panameño logró evitar que la Asamblea aprobara esos tratados
Así es que los panameños ya éramos en el año 47 muy conscientes de que esa zona del canal tenía algún día que terminar y que el canal algún día tenía que pasar a manos panameñas. Se habla muy poco de la ayuda de un tercer país en un conflicto para evitar situaciones diplomáticas pujantes y complicadas. En este caso, ¿alguna vez se pensó una ayuda militar panameña a la República Argentina o la hubo? No, no hubo ayuda militar, ni se pensó nunca en una ayuda militar porque Panamá no tenía ejército. Panamá tenía una Guardia Nacional que después Noriega transformó en unas fuerzas de defensa, pero eso duró muy pocos años. O sea, en el tema armamentístico no hubo... Por constitución política, la constitución política en Panamá señala que en Panamá no tendrá nunca ejército, no tendrá ejército. Y eso, bueno, ya le digo, cambió en los años que Noriega estuvo, pero Panamá volvió a introducir en la Constitución una reforma constitucional que Panamá no tendrá ejército. Así que en plan, la ayuda era una ayuda política, era una ayuda diplomática, popular, porque el pueblo panameño compartía las inquietudes de nuestro gobierno en torno al tema de las Malvinas, de la argentinidad de las Malvinas, en las cuales seguimos creyendo. Por su experiencia política, diplomática y académica, ¿cómo piensa que Argentina puede recuperar este suelo tan querido llamado Malvinas? Bueno, yo creo que la presión es importante. Cuando yo estuve en la OEA durante 5 años, del periodo de 2004 a 2009, recuerdo que varios embajadores nos empeñábamos siempre en que se incluyese y siempre nos reuníamos en torno al embajador de Argentina que estuviese allí. Nos empeñábamos en que en las reuniones, en las asambleas generales y en las cumbres apareciese una resolución a favor del apoyo a las Malvinas, de las Malvinas argentinas. Y eso se lograba. Pero yo creo que va a depender mucho de la diplomacia argentina y creo, y lo digo con mucha honestidad, pero no puedo introducirme en la política argentina porque esa le pertenece a los argentinos, que tiene que ser la internacionalización la que más apoyo pueda brindar. Si alguien me pidiera un consejo, que no tienen por qué pedírmelo tampoco, porque es un pueblo con mucha instrucción, como es Argentina, creo que Estados Unidos nos dijo a nosotros siempre que eso era un tema bilateral, que las relaciones entre Panamá y Estados Unidos por el canal tenían que resolverse entre los dos países. Y nosotros no hicimos ningún caso a eso, más bien hicimos caso omiso. Y mientras más nos decían eso, más internacionalizamos la causa y fuimos al bloque de los 77, y fuimos a las Naciones Unidas, y fuimos a la Organización de Estados Americanos, y fuimos al Movimiento de Países No Alineados. Y Torrijos, que era el jefe de Estado, habló con Suárez de España, el presidente Suárez, habló con Olof Palme de Suecia, habló con Schmidt de Helmut Schmidt de Alemania, habló con el primer ministro de Inglaterra, en fin, habló con todos los que pudo hablar y logró el gran apoyo del hemisferio americano, es decir, especialmente de Costa Rica, Colombia y Venezuela, que adoptaron el tema de la lucha por la recuperación del canal y de nuestro territorio y de la plena soberanía, la apoyaron como si fuera una causa de sus propios países. Argentina no escapó a eso y Argentina también siempre nos apoyó. De alguna manera el precedente entre las negociaciones panameñas y norteamericanas pueden servir para negociaciones argentinas y británicas. ¿Hay cierto paralelismo en la lucha por el canal y la lucha por las Malvinas? Yo diría que sí, porque Estados Unidos, bueno, consideraba que ellos habían pagado por el canal, que allí vivían un poco de norteamericanos, pero nunca pensando que fuese un país independiente. Estados Unidos nunca pensó que esa zona del canal jamás sería parte de Panamá, porque ellos reconocieron la soberanía panameña, pero decían que ellos actuaban como si fuesen soberanos. Al decir en el tratado, incluso en 1903, que ellos actuarían como si fuesen soberanos, ya ellos estaban diciendo que soberano era Panamá. Y en distintas manifestaciones expresadas por presidentes como Taft, como Roosevelt, los dos Roosevelt, Teodoro y luego Franklin Delano Roosevelt, era evidente y claro
que ese territorio era un territorio que ellos utilizaban en función del canal, no porque nunca pensaran constituir ahí una especie de Puerto Rico u otro territorio en el Pacífico. Para usted, ¿qué es Malvinas? Para mí Malvinas es parte de mi corazón. Es parte de mi corazón y ojalá viva lo suficiente como para ver algún día las Malvinas siendo parte de Argentina, que es lo que tiene que ser. Gracias.